Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Es una bendición, un gustazo, una alegría saludarlos hoy, martes 20 de enero. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 20. Estamos estudiando la vida del apóstol Pedro y ya estamos en la última semana del ministerio de Jesús. No es la última semana de esta serie porque el apóstol Pedro sigue siendo un personaje importante después de la resurrección de Jesús, cuando comienza la iglesia, pero estamos ya en el final de el estudio de la vida de Pedro en los evangelios. Posteriormente pasaremos al libro de los Hechos. Y en esta última semana del ministerio de Jesús, antes de ir a la cruz y resucitar, el Señor Jesús da muchas enseñanzas a sus discípulos y unas de ellas tienen que ver con el futuro. El futuro es algo que a muchos les interesa, les obsesiona. Hay gente que está obsesionada con el futuro y hay gente que lee la Biblia tratando de encontrar un mapa del futuro. Y ciertamente la palabra de Dios sí nos dice cosas, por supuesto, de lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero tenemos que ser muy sabios al estudiar este tema porque muy a menudo caemos en enseñanzas sensacionalistas y en malas interpretaciones de la Biblia que nos gustan porque son emocionantes, sensacionalistas. Algunas hasta espantan y nos hacen sentir emociones, pero ¿para qué leemos la palabra de Dios? ¿Para sentir emociones? ¿Para encontrar ideas que nos espanten o que nos hagan sentir o que nos emocionen? ¿O leemos la Biblia para encontrar la verdad y la palabra de Dios? Yo les invito a que seamos muy sabios, muy humildes a la hora de leer este tipo de enseñanzas, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe el día y la hora en que Cristo va a regresar. Nadie sabe los detalles. Jesucristo dijo, no les toca saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola voluntad. Ahora, no me malentiendan. Sí, Dios sí quiere que sepamos cosas sobre lo que Él está haciendo en el mundo, sobre lo que ha hecho y sobre lo que va a hacer. No quiere que sepamos los detalles porque Dios no quiere que tengamos un mapa del futuro. Y las profecías de la Biblia no son para construir un mapa del futuro y adivinar exactamente en qué año y en qué mes va a venir Jesús. Son para tres cosas. Número uno, para que confiemos en un Dios que tiene el mundo en sus manos. Y que cuando veamos cosas terribles, guerras, persecuciones y un montón de otras cosas que están pasando y que van a pasar, no nos espantemos, sino que tengamos confianza y esperanza de que hay un Dios que tiene el mundo en sus manos y que saldrá vencedor. Número dos, para que permanezcamos fieles. Porque en momentos de dificultad es cuando los cristianos son tentados a negar a Cristo. Y Dios nos dice estas cosas para desafiarnos a mantenernos fieles. Y número tres, para impulsarnos a cumplir la misión y predicar el evangelio, para ser parte de los guerreros de la luz, no de la oscuridad, para estar del lado del equipo vencedor, que es Cristo Jesús, el que saldrá victorioso, definitivamente. Vamos a leer una de esas historias de Jesús hablando acerca del futuro y de Pedro preguntando acerca de estas cosas. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes el mundo en tus manos. Así vengan terremotos, tormentas, guerras, gobernantes, Señor, que estén en contra de Cristo. Tú tienes el mundo en tus manos. Y aunque a veces el mundo parece estar en caos, en realidad tú eres el soberano y le darás fin a la historia porque tú tienes la última palabra. En ti confiamos, Dios mío. Ayúdanos a mantenernos fieles en santidad y predicar el evangelio. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios en Marcos 13, del 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salía del templo, dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, aquí está nuestro personaje, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Aquí vemos otra escena de Jesús con sus tres discípulos y en esta ocasión se añade Andrés. Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Otra vez vemos a los discípulos preguntando, liderados por Pedro una vez más. Tengan cuidado, escucha bien lo que dice Jesús, tengan cuidado que nadie los engañe. Comenzó a advertirles Jesús.
Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán entre gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios por la lectura de su palabra. Amados hermanos, lo primero que tenemos que notar en este pasaje es que queda muy claro que Jesús no está hablando del fin del mundo. Muchos utilizan este texto de Marcos para hablar de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, y Jesús lo dice con sus letras. Es claro, hay gente que no sabe leer la Biblia, pero es muy claro que Jesús aquí no está hablando del fin. Versículo 7. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Hay gente que cuando escucha guerras dice señales del fin. Es al revés. Es señales de que todavía no es el fin, de que todavía queda un rato. Y Jesús lo dice aquí claramente. Y ahora, si estudiamos más la historia, el contexto, y esto lo dicen, no me lo estoy inventando yo, lo dicen todos los estudiosos serios de la palabra de Dios. Jesús está hablando aquí de un evento que para nosotros ya pasó. Cuando Jesús está hablando, es futuro, va a pasar en unos 30, 40 años más o menos. Para nosotros ya pasó hace muchísimo tiempo. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, que después se convertirá en emperador romano, sitió la ciudad de Jerusalén por unas revueltas que estaban haciendo los judíos. Un sitio es una cosa terrible, porque interrumpen todos los caminos de provisión a la ciudad de agua, de alimento. Entonces la gente adentro no tiene agua para tomar, para lavarse, no tiene alimento, empieza a tener hambre, enfermedades, y el sitio duró durante varios meses, incluso años, y la gente adentro moría de hambre y de enfermedades. Un sitio es una cosa terrible. Y Jesús está hablando de eso, y en ese sitio, años 70, el general romano Tito entró a la ciudad de Jerusalén, la destruyó y destruyó el templo. Es claro que de eso está hablando Jesús. Jesús no está hablando de un evento futuro. Bueno, sí está hablando de un evento futuro para él y sus discípulos, no para nosotros. Para nosotros ya pasó. Después, en la continuación de este discurso, si seguimos leyendo Marcos y si leemos también el Evangelio de Mateo, capítulo 24, veremos que Jesús no solo habla de el año 70 y la destrucción del templo de Jerusalén, sino también de su segunda venida y de todo este periodo entre las dos venidas de Jesús. Este periodo entre las dos venidas de Jesús, que en la Biblia se conoce como los últimos tiempos. Jesús vino en los últimos tiempos y seguimos viviendo en los últimos tiempos. 2000 años, hay quienes dicen, ya tardó mucho. Comparado con la historia humana, 2000 años no es tanto. Y para Dios, un año son como 10,000 años y 10,000 años son como un día. Así es que no está tardando mucho nuestro Dios. Y la Biblia dice, ¿por qué está tardando? No está tardando, está dando tiempo para que el Evangelio sea predicado en todas partes del mundo. Y la gente se convierte y se arrepientan de sus pecados. Pero en este tiempo, entre la primera y la segunda venida de Jesús, es un tiempo caracterizado, lo dice la Biblia, por las dificultades, por las pruebas, por las guerras, por el dolor. Y no se necesita ser un genio o estudiar mucho para darse cuenta que así es. Basta ver nuestro mundo como está. Hay guerras, hay violencia, hay pobreza, hay injusticia. Y Jesús dice estas palabras, como muchos de los textos escatológicos de la palabra de Dios, no para que armemos un mapa del futuro y nos pongamos a investigar cuándo vendrá el anticristo, quién es la bestia, cuándo será la gran tribulación, en qué fecha va a regresar Jesús y dónde. No es el punto de la palabra de Dios. El punto de la palabra de Dios son estas tres cosas que ya dije. Que confiemos en que Él tiene el mundo en sus manos y tengamos esperanza, aunque este mundo parezca estar de cabeza. Número 2, que nos mantengamos fieles, que no cedamos a la presión del mundo. Y número 3, que prediquemos el Evangelio. Y aquí Jesús les dice, no se impresionen por este templo, porque los
Los discípulos, uno de los discípulos, no sabemos quién, le dice a Jesús, mira Jesús, este hermoso templo, que de verdad era una maravilla. Era una cosa monumental. Mira Jesús, y Jesús dice, tranquilo, eso va a ser destruido. Y le preguntan, Señor, ¿cuándo va a ser destruido? ¿Qué? Para los discípulos, para cualquier judío de aquella época, eso era algo extremadamente grave. Que fuera destruido el templo de Jerusalén, el lugar que representaba la presencia de Dios. Y Jesús dice, claro, porque el reino de Dios no depende de edificios. El reino de Dios depende de la presencia de Dios que es real en nuestros corazones. Dejó de existir el templo de Jerusalén, pero la Biblia sigue hablando del templo. ¿Sabes quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros, nuestros cuerpos, nuestras vidas. 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, no pongas tu fe en las cosas de este mundo, mi amado hermano. El templo era bueno. De hecho, Dios había ordenado la construcción del templo, había permitido que Salomón construyera el templo con base en el tabernáculo que el propio Dios había dado las medidas de lo que representaba la presencia de Dios. Pero el templo de Salomón fue destruido y este templo, que se le conoce como el segundo templo, también fue destruido. Amado hermano, los cristianos no confiamos en templos o en gobiernos o en ninguna institución o edificación humana. Los cristianos confiamos en el poder de Dios, en el soberano que tiene el mundo en sus manos y que está en nosotros, que vive en nosotros. Y que no necesitamos de un lugar específico para invocar su nombre, porque la sangre de Cristo nos ha dado acceso al lugar santísimo, sin necesidad de un edificio de 4 paredes. Número 2, confía en aquel que tiene el mundo en su control. Este mensaje era importante para los cristianos de todas las épocas, pero especialmente para cristianos que han vivido en lugares donde hay gobiernos que están en contra de los cristianos. Acuérdate de aquellos 3 en Babilonia, Daniel y sus amigos. Dios les dio un mensaje similar a este. Acuérdate de las iglesias perseguidas en Asia Menor. Dios les dio un mensaje en el libro de Apocalipsis similar a este. Y estos cristianos también iban a ser perseguidos. Porque claro, los cristianos cuando son perseguidos por el gobierno, por poderes de este mundo, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Y Dios les recuerda, tranquilos, esto tiene que pasar. Esto es parte de este mundo en contra de Dios en el que vivimos, pero manténganse fieles. Confíen en que Dios tiene todo en su control. Y esta es la tercera enseñanza. Mantente firme aunque vengan las dificultades. Tranquilo. Me encanta, es una de mis partes favoritas de este texto y con esto cierro. Jesús les dice, van a ser perseguidos. Mi amado hermano, el cristiano va a sufrir. Eso es un hecho. Perdón que te lo diga. Hay gente, falsos profetas que te dicen, tienes que parar de sufrir. Es al revés. La Biblia no nos promete que parará el sufrimiento en esta vida. Sí nos promete que parará el sufrimiento cuando lleguemos a la gloria celestial, pero en esta vida, no. Y a veces vamos a sufrir por ser cristianos, y vale la pena sufrir por ser cristianos. Pero confiemos en algo, Él está con nosotros. Y me encanta el texto de Marcos 13:11. No tiene ni qué preocuparse por lo que van a decir, porque el Espíritu pondrá las palabras en su boca. Gloria a Dios, porque el Espíritu estará con nosotros. No pongas tu fe en las cosas de este mundo, pasarán. Confía en aquel que tiene el mundo en su control, que es Dios. Y mantente firme aunque vengan las dificultades. Mantengámonos predicando el Evangelio, fieles y en santidad. Gracias, Padre Santo, porque nos das esta confianza de que tú tienes el mundo en tus manos. Ayúdanos a mantenernos firmes, confiando en ti y predicando el Evangelio. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Espero que esto haya sido de bendición. Hasta pronto.